Siguiendo con nuestro tema de tener una vida con sentido, tenemos que hacer algunos comentarios sobre una realidad humana que nos cobija a todos nosotros y que dentro del esquema de la logoterapia se conoce como la tríada trágica. Como recordarán, en el video anterior nosotros estuvimos haciendo una clasificación de los valores según Viktor Frankl. Y decíamos que, según él, había unos valores de creación, unos valores vivenciales, de experiencias, y unos valores actitudinales. Y en relación con los valores actitudinales, lo que nosotros decíamos era que en la vida se nos pueden presentar algunas situaciones que nosotros no hemos escogido, prácticamente que corresponden a un destino nuestro y que no los podemos cambiar, están ahí y que seguramente nos atormentan. El caso de una enfermedad incurable, una muerte de un familiar, inclusive pensar en nuestra propia muerte, en fin, un divorcio, en fin, situaciones que se presentan en la vida y que nosotros no podemos cambiar. Y decíamos que frente a esas situaciones, nosotros le podemos dar sentido a la vida, dependiendo de nuestra actitud que adoptemos frente a esa situación, en relación con la compostura nuestra. Y decía Viktor Frankl que ahí nosotros tenemos la libertad. Frente a lo que no podemos cambiar, nosotros sí somos libres para determinar qué actitud vamos a tomar ante eso que no podemos cambiar. Y justamente dentro de esta clasificación de los valores actitudinales, vamos a ubicar lo que hemos llamado la tríada existencial, lo que hemos llamado la tríada trágica de la existencia. Y tríada porque se concreta en tres aspectos, que son, por una parte, la culpa. La culpa a nosotros los seres humanos nos acompaña siempre. ¿Por qué? Porque nosotros, como humanos que somos, como limitados que somos, nosotros somos falibles, es decir, nos podemos equivocar al actuar. Tenemos también el sufrimiento. El sufrimiento forma parte de esa tríada trágica. Y el sufrimiento sencillamente porque nosotros somos vulnerables, justamente en virtud de nuestras limitaciones humanas. Somos vulnerables y sufrimos. Y tenemos también lo que es la muerte. Y la muerte porque como seres humanos también nosotros no somos eternos, somos mortales. Y algún día, en algún momento, tendremos necesariamente que morir. De esa no nos escapamos. Entonces, fijémonos bien cómo la tríada trágica está compuesta por lo que es la culpa, lo que es el sufrimiento y lo que es también la muerte. Son tres realidades, son tres situaciones que no podemos cambiar, que están ahí y ante las cuales nosotros
debemos tomar una actitud determinada para para encontrarle sentido a nuestra vida. ¿Y en qué forma le encontramos nosotros sentido a la vida de de estas tres realidades? Y entonces convertimos lo que para nosotros es trágico, lo convertimos en lo que se ha conocido con el nombre de un optimismo trágico. Es decir, sacar de cada una de esas tres realidades, sacar lo mejor. Y optimismo viene de óptimo. Por lo tanto, de lo que es la culpa, si yo le quiero dar sentido a mi vida a partir de la culpa, entonces debo sacar lo mejor para mí justamente de la culpa. ¿Y qué es? Que a partir de la culpa yo logre una transformación de mi vida, que cambie mi vida, que comience a ser un mejor ser humano. A partir de lo que es el sufrimiento, me parece que lo que tenemos que mirar es que si la actitud es positiva frente a nuestro sufrimiento, nos vamos a fortalecer y vamos a estar en mejores condiciones para servirle a los demás, para acompañar también a los otros sufrientes, a los otros amigos, compañeros que sufren. Si nosotros hemos tenido ya la experiencia del sufrimiento y cómo nosotros lo hemos transformado. En esto Víctor Frank nos ha dado un ejemplo extraordinario. Se habla del experimentum crucis, el experimento de la cruz. Después de ese calvario que tuvo allá en los campos de concentración, él salió adelante con una buena actitud, salió fortalecido y justamente hoy tenemos grandes orientaciones también para nuestra vida a partir no solamente de su teoría, sino también de su testimonio vital de vida. Y lo que es a partir de la muerte. ¿Cómo saco yo de la muerte de esa realidad de que tenemos que morir y que no nos vamos a escapar? Sabiendo que tenemos que morir, la gran lección, la gran conclusión es que tenemos que actuar porque no somos eternos. Y todos tenemos una misión que cumplir, la tenemos que cumplir mientras estemos vivos. Pero una vez que yo llegue a morir, seguramente ya no puedo realizar lo que yo tengo que realizar. Yo no puedo posponer para después, para otro día, para otro año. No, tengo que actuar ya porque yo no sé en qué momento la muerte me va a llegar. La muerte yo siempre la llevo al lado, desde el momento en que nací, ahí va. No se necesita estar enfermo, ni se necesita ser anciano para morir. La gente sana puede morir, los jóvenes pueden morir, etc. En fin. Entonces, ese sería como el optimismo trágico que hemos llamado, la forma de transformar esa triada trágica en lo que es algo óptimo, algo positivo. Por hoy nos vamos a dedicar únicamente a hacer algunas precisiones, algunas reflexiones sobre la culpa. Ya dejaremos para otros videos algunas reflexiones también sobre lo que es el sufrimiento y sobre lo que es la muerte. Pero hoy nos vamos a dedicar unas pocas ideas en relación con la culpa. La idea es que nos llevemos las ideas, no la tienen que aceptar a ojos cerrados, sino simplemente para que las reflexionemos y que saquemos lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, digamos, el primer elemento de la teoría trágica que vamos a manejar
es justamente lo que es la culpa. Y en esto tenemos que mirar que la culpa a la hora de la verdad es parte de la vida. Y por lo tanto, la culpa tiene sentido. Recordemos que dentro de este enfoque de la logoterapia, siempre la vida tiene sentido cualquiera sea la circunstancia que estemos viviendo. Por lo tanto, ante la culpa también, esa culpa tiene un sentido. Tenemos que encontrar un sentido a la culpa. ¿Qué es cuál? A la hora de la verdad que es poder reparar el mal que nosotros hayamos hecho. Y eso ya nos hace mejores seres humanos. Y si no puedo yo reparar, entonces a partir de la culpa debo yo aprender lo que no puedo hacer, lo que no debo hacer, para no volverlo a repetir. Y sería bueno cuando nosotros hablamos de la culpa, que miremos como dos aspectos. Un aspecto, lo que es propiamente la culpa real. Y ese es como a nivel un poco del conocimiento. Yo me doy cuenta que la embarré, que cometí un error, que procedí mal. Y por otro lado, el sentimiento de culpabilidad, la forma como yo me siento de haber cometido algo, de haber realizado algo que no está de acuerdo pues con mi dignidad humana. Entonces quedan en mí unos sentimientos que son sentimientos muy desagradables. Posiblemente me aborrezco yo por haber hecho eso. Sin embargo, es bueno tener claro desde el comienzo que por culpa que yo tenga, sigo siendo un ser valioso como persona. Si yo me acepto como un ser valioso como persona, a pesar de la culpa, con toda seguridad también estaré en mejores condiciones para ir eh, corrigiendo lo que me llevó a esa culpa. Pero entonces hay esos dos aspectos, lo que es la culpa, que es más bien como a nivel cognitivo, y lo que es el sentimiento de culpabilidad, que es más bien como a nivel emocional. Y a veces sucede que están como separados. Yo puedo tener culpa, sin embargo, no tener sentimiento de culpabilidad. Eso puede darse. Eso puede suceder. Es el caso de los psicópatas y de los sociópatas, que hacen mucho mal, pero realmente no se arrepienten, no sufren con eso. Pero hacen el mal, son conscientes de estar haciendo el mal, pero no sufren. Pero puede darse también el caso contrario, tener un sentimiento de culpabilidad, pero no tener culpa en la persona. Digamos, tener una culpa imaginaria, pero vive los mismos efectos como si la culpa fuera real. Entonces aquí ya como que nos introducimos en una clasificación de la culpa. Solamente voy a nombrar tres, tres, tres tipos de culpa. En primer lugar, hay una culpa que se llama la culpa fantasiosa o neurótica o psicológica, que no es una culpa real. Simplemente hay una imaginación de que se cometió un error y no habiendo cometido porque la persona voluntariamente no hizo un mal.
y a pesar de eso tiene ese sentimiento de culpabilidad, lo mismo que si hubiera cometido la culpa de verdad, en realidad. Generalmente, o por lo menos es muy probable, que muchas veces ese sentimiento de culpabilidad se haya ido formando a partir de una educación donde se manejó mucho la culpa, donde se quiso educar a la gente, a los niños, a través de la culpa, hacer sentir al niño culpable por cantidad de cosas. Es una forma como de manipular al niño para que produzca determinados comportamientos. Y la persona va creciendo, 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 sin analizar, sin criticar. Y ya lleva el hábito creado de ese sentimiento de culpabilidad, se siente culpable por todo, sin serlo. Hablamos nosotros normalmente de lo que son los introyectos. Los introyectos son simplemente que yo me he apoderado de una forma de sentir o de una forma de pensar de las personas que fueron significativas para mí y vivo en función de eso, aún en mi vida adulta. Por lo tanto, hay el que sigue obrando, sigue actuando ahí, pues prácticamente no soy yo, sino es esa persona que ejerció como ese poder sobre mí y sigue pensando en mí, sigue actuando en mí, sigue sintiendo en mí, pero no yo, es ella, esa persona, una persona privilegiada, un maestro, un familiar, en fin, personas que hayan sido significativas para nosotros. Entonces, eso puede estar como muy asociado con la educación. Las que son, las personas que son manipuladoras, por ejemplo, se aprovechan de eso, de la culpa, sobre todo con ciertas personas que son débiles, seguramente, que se dejan influenciar fácilmente, como una forma de dominar, de ejercer un dominio sobre esa persona, de crear una dependencia de esa persona sobre la otra, a través de la culpa. Es una forma de manipular. Y la persona puede que no tenga ninguna culpa, pero se siente culpable justamente porque la hacen sentir culpable. A nosotros, ¿cómo nos pueden manipular? ¿Y cómo nos pueden hacer débiles? Nos pueden manipular o bien a través de la culpa. Cuando yo digo no, me siento culpable, tengo que decir sí siempre, si no me siento culpable. Me pueden debilitar a través de la adulación. Me alaban. Y una vez que me alaben, pero con, digamos, con ese matiz de adulación, pues fácilmente pueden, si yo soy débil, pues fácilmente pueden, digamos, manipularme, pueden manejarme, o a través de la amenaza. Son formas de manipularnos, y entre ellas, pues la culpa. A través de la culpa nos quieren hacer sentir a nosotros culpables. Entonces, en este caso, estaríamos nosotros frente a lo que hemos llamado una culpa fantasiosa, neurótica. O, por ejemplo, cuando la persona comienza a cargar sobre ella misma lo, lo que le pasa a otra persona sin que la primera sea culpable. Una pareja, que la pareja se siente enferma o se siente cansada y se vive quejando, por ejemplo, de pronto el esposo o la esposa de esa pareja
se comienza a sentir culpable cuando en realidad lo que puede estar pasando es que la otra persona no ha asumido su propio control. Eso es una especie de ese tipo de culpa, de culpa fantasiosa. Este tipo de culpas, entonces, son difíciles digamos, de tratar. Claro, la persona con procesos de reflexión, con lecturas tal vez, en fin, seguramente puede lograr, pero básicamente lo que se necesita es ayuda profesional, es lo que se necesita. Ese es entonces un tipo de culpa. Hay otro tipo de culpa que es la culpa real. Ahí sí hay culpa de verdad. Esa sí es verdadera culpa. Cuando la persona conscientemente realiza ciertas acciones produciendo un mal, causando un mal. Y dentro de esta culpa real, habría que distinguir como lo que es la culpa por comisión y lo que es la culpa por omisión. Cuando nosotros hablamos de una culpa por comisión, es cuando hacemos algo que no tenía yo que haber hecho. En cambio, cuando es por omisión, yo no hago algo que tenía que haber hecho. Libremente, voluntariamente. Porque si no hay esa voluntad de hacer el daño o de no hacer la acción que tenía que hacer, pues no habría culpa. Cuando voluntariamente hago lo que no puedo hacer o no hago lo que debo hacer, ahí sí tiene que haber culpa. Y la parte de la forma de darle sentido a esa culpa es reparando. Esa es la forma, reparando. ¿Cómo reparamos? Primero, directamente con la persona a la que nosotros hayamos ofendido en alguna forma, de alguna manera. A ella, hay que reparar ante ella. Y para eso se necesita cierta humildad. Reconocer que hemos fallado, reconocer con sencillez. Y ofrecerle nuestras disculpas y reparar el daño que le hayamos hecho a esa persona. Esa es la mejor forma de restablecer un puente que se había roto. Pero, insisto, se necesita cierta humildad, pero salimos ganando. Salimos como mejores seres humanos. Pero si ya no es posible hacerla con la persona directamente a la que hayamos ofendido, si no es posible, porque la persona ya no está, por ejemplo, entonces yo puedo hacer una reparación sobre otra persona, no ya sobre la ofendida directamente, sino otra persona. De manera que a través de mi acción pueda estarle dando sentido a esa culpa. Está, por ejemplo, en la película de Gandhi, de el hindú, que mata a un niño musulmán. Gandhi le recomienda a este hindú que repare esa falta. ¿Cómo? Adoptando otro niño, otro hindú que también haya perdido a sus padres para que lo eduque.
ya no puede reparar con la persona, con el primer niño, porque ya no está, pero sí puede reparar con otro niño, haciendo una buena acción con él. Entonces, en forma de reparar directamente con la persona, si no se puede directamente con la persona, entonces con una tercera persona. Y si con una tercera persona no se puede reparar, pues entonces hacerlo con uno mismo. ¿Cómo? Con una reflexión muy profunda, muy sincera, muy honesta, de que me equivoqué, de que erré el camino. Y que por lo tanto, como decíamos, de aquí lo que procede es un aprendizaje para no volver a repetir eso, lo que haya sido. Listo. Entonces, ese es otro tipo de culpa, la culpa real. Y por último, hay una tercera clasificación de la culpa que nosotros la llamamos la culpa existencial. Entonces ahí la agresión ya no es con otra persona, sino es hacia mí mismo. Yo mismo me agredo. La culpa es conmigo mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo no desarrollo mis posibilidades, no desarrollo mis potencialidades. Todos nosotros tenemos una cantidad de posibilidades y nuestro deber es desarrollarlas. Ese es nuestro deber desde el punto de vista humano. Pero cuando yo no desarrollo las posibilidades, las habilidades que yo tengo, soy culpable. Y hablamos entonces de esa culpa de tipo existencial. A mí se me va a pedir cuenta qué he hecho de mí mismo. De eso se me va a pedir cuenta, de eso me piden cuenta. ¿Qué he hecho de mí mismo? Y sería una buena reflexión de todos los días, que todos los días pensemos, bueno, yo en este momento de mi vida, ¿qué he hecho de mí mismo? ¿Qué he hecho? Todo ese potencial que yo tengo, ¿lo he desarrollado? Ahí tengo una gran responsabilidad conmigo mismo. ¿Y quién me pide a mí cuenta de qué he hecho de mí mismo? Mi conciencia. Mi conciencia es la que me dice si yo efectivamente he desarrollado aquellas posibilidades o si simplemente tenía esas posibilidades y simplemente no las he trabajado, he dejado ahí quietas. Yo quisiera leer una frasecita que tiene un maestro judío, un rabino judío, de nombre Susia, o Susia, no sé cómo se pronuncia. Pero él decía lo siguiente a la hora ya de morir. Prestemos la atención y apliquemos estas palabras a nosotros mismos. Él decía, cuando llegue al cielo, no me pedirán cuentas de por qué no he sido Moisés, sino de por qué no he sido Suya, de por qué no me he convertido en lo que yo solo podía ser. Hagámonos esa pregunta nosotros mismos.
no nos van a preguntar por qué no nos convertimos en lo que hizo fulanito o sutanito, no. ¿Por qué no me convertí yo en mí mismo? Porque observemos que por una parte tenemos nuestro ser, pero también tenemos nuestro deber ser. O sea, nosotros vamos como en camino hacia la plena realización humana, pero eso depende también de del trabajo que yo haga conmigo mismo. Entonces, ese es como el tercer tipo de culpas. La culpa de tipo existencial, que ya tiene que ver conmigo mismo. Entonces, reflexionemos estos aspectos de la culpa. Pues para terminar, yo quisiera simplemente hacer referencia a un textico evangélico, que es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, en nuestro lenguaje, la embarró. Se fue de la casa, abandonó a su padre, a su familia, se fue. Pero comenzó a pasar hambre, comenzó a pasar necesidades. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud que él tomó? Y es lo que yo quiero que nos quede como reflexión. Tres cositas para manejar su situación. Primera, reflexionó. Reflexionó. Y esa es la invitación que desde acá queremos hacer. Reflexionemos en qué momento nosotros nos hemos también equivocado. Reflexionemos con sencillez, sin atormentarnos, sin martirizarnos. Eso es ser responsable. Poder responder de nosotros mismos. Entonces, primero, reflexionó. En mi casa tengo todo y yo acá aguantando hambre, en fin. Segundo, tomó una decisión. ¿Cuál? Volveré a la casa de mi padre. Lo mismo nosotros. Frente a la culpa, tomemos una decisión de mejorar, de cambiar. Y tercer aspecto, cumplió la decisión, volvió, se puso en camino hacia su propia casa, hacia su casa nuevamente. Lo mismo nosotros. Esos, esas buenas intenciones de ir cambiando, irlas poniendo en práctica. Así sea, como siempre hemos dicho, con pasitos de bebé. Reflexionemos a partir de nuestra culpa, tomemos decisiones y cumplamos esas decisiones. Les agradezco la atención. Ahí quedan entonces esas ideas para que vayamos pensándolas. Y ya en el próximo video que podamos sacar, haremos algunas reflexiones igualmente sobre lo que es el sufrimiento, que es el otro elemento de la tríada trágica. Muchísimas gracias y seguiremos entonces en contacto. Que pasen buen día. Hasta luego.